estás? ¿Cómo Bienvenido está? al próximo capítulo, tercera temporada, bienvenido. Bueno, muchas gracias Beatriz, muchas gracias al programa por convocarme una vez más. Bueno, para mí es un placer poder charlar con ustedes. Gracias, gracias. Para nosotros más es un placer. Te digo que ya antes de entrar al programa un montón de gente me decía que quería el corte de esta entrevista del tema del dengue. Así que Bueno, están todos expectantes. Tu tema y el del administrador que está acá, ley de alquileres, son dos temas que está todo el país hablando. Así que, bueno, nos vas a hablar del tema dengue, el tema cómo prevenir la transmisión o qué se puede hacer en el hogar con respecto al tema de la transmisión. Bueno, contanos un poquito, Lucas. bueno, viste que en salud siempre tenemos algún tema para charlar. Se pagó un poco el tema de COVID y ahora surge el tema del dengue, que es noticia en todos los medios. Vemos todos los días en la radio, en la televisión, que publican la cantidad de casos. Estaba viendo que en la última, nosotros en medicina clasificamos a las semanas epidemiológicas, vamos por la semana 13 y ya han pasado, han superado la cantidad de 28.000 casos, o sea, lo cual realmente es un número interesante. Nunca hemos tenido ese número de dengue en nuestro país. Y encima de esto es una enfermedad que nosotros la veíamos también en otros lugares, o sea, por ahí cuando ibas al Caribe o cuando tenías suerte de ir de vacaciones a Brasil o a países donde la temperatura media ambiente es muy cálida comparada con acá, te prevenían de estas enfermedades como de la fiebre amarilla, del dengue, bueno, y de otras enfermedades como el Zika, el chikungunya, entre otras. ¿Por qué? Porque en estos lugares predominaba un mosquito que viene siendo el vector, que transmite la enfermedad. Esto, a diferencia del COVID, para que la gente lo entienda, no es de persona a persona, o sea, tiene que haber un intermediario. Por eso recién te escuchaba que habían hecho una cadena para recuperar unos animalitos. Entonces, Sí. bueno, en este caso también tenemos que hacer una cadena y ver dónde nosotros podemos romper esa cadena para evitar la transmisión del dengue de persona a persona. Y existen varios puntos en donde nosotros podemos actuar. Por eso te decía el otro día cuando me llamabas que qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestros hogares, para que esto se termine en todo el país, o sea, para poder controlar al mosquito. Si bien estamos ansiosos porque, digamos, el mosquito va a dejar de actuar o al menos va a disminuir su actividad cuando las temperaturas bajen, todavía tenemos unos días de calor y todavía tenemos posibilidad de que el virus del dengue se siga transmitiendo. Se dice que recién cuando la temperatura ambiente baja a los 8 grados, ahí la actividad del mosquito ya es bastante poca, pero mientras tanto el mosquito sigue andando. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestros hogares para colaborar con toda la Argentina. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, en este caso particular de una enfermedad. El dengue. Entonces tenemos acá dos grandes actores en esta película del dengue. Uno, por un lado, es el virus del dengue, el que produce la enfermedad al ser humano. Así Sí. como el COVID estaba el coronavirus, acá está el dengue, que tiene otro nombre, un nombre medio raro, que es un flavivirus, ¿sí? Por ahí viene, nos gusta poner nombres raros nosotros a las enfermedades, pero este virus se llama así. Y como todo virus es microscópico, o sea, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos realmente enfermos del virus del dengue, que vamos a tener determinados síntomas. Las características en sí del mosquito y por qué yo hacía hincapié de que podemos hacer mucho desde nuestras casas, de nuestros hogares. Vos cualquier cosa me frenás, me interrumpís No, cuando no, quieras no, no, preguntar sí. algo. Te iba a ¿Mm? preguntar una cosita, Sí. ya que me preguntas. Vos sabés que yo tengo un amigo en provincia de Buenos Aires que estuvo internado por dengue. Ujú. Y bueno, cuando salió tu flyer hubo un montón de mensajes directos en Instagram y entre ellos un amigo me dice que estuvo internado y que le dolía todo el cuerpo, si esos son los síntomas. Quería preguntarte un poquito los síntomas. Dice que él sintió fiebre, mucho dolor de cabeza y parecía que lo habían golpeado todo el cuerpo. ¿Es Bueno, así? Estuvo internado, exactamente. todo. Es así, realmente. Nosotros siempre decimos que estos cuadros son cuadros de tipo gripales, ¿sí? Y a diferencia del resfrío, que nosotros a veces tenemos un poco de congestión, catarro, pero cuando estamos resfriados podemos andar. Cuando son cuadros gripales, nos tiran a la cama.
¿sí? En algunos casos se dicen enfermedades rompehuesos, porque es tanto el dolor que provoca en músculos, en articulaciones, que realmente te lleva a estar en la cama. Esa es una diferencia entre lo que es una gripe de un resfrío, ¿sí? Inclusive esto también hago hincapié porque ya se viene el invierno y también hay que ponerse la vacuna de la gripe. Y mucha gente dice, me puse la vacuna de la gripe, pero me enfermé igual. No, probablemente te hayas resfriado y la hayas pasado medianamente bien. Ahora, si vos te agarras la gripe, realmente no la vas a pasar para nada bien, te van a doler todos los huesos y las articulaciones. Claro. De hecho, la palabra chikungunya, que es una de las enfermedades transmitidas por el mosquito, viene de lo que señalaría como persona encorvada o persona que se encorva, porque están tanto los dolores musculares que produce que la persona tiende a tomar una posición de encorvado para tratar de aliviar esas dolencias. Al dengue lo podemos dividir en dos tipos o en dos cuadros graves o leves, digamos. El leve es el que normalmente la pasamos como un cuadro gripal. Muchas veces las personas no se dan cuenta y tampoco se hacen los testeos, entonces la pasamos como una gripe cualquiera, con fiebre, dolores musculares, dolores articulares. Eso se llama mialgia, el dolor muscular; artralgia, el dolor de articulaciones; dolor de cabeza, suelen quejarse de mucha cefalea; un dolor muy particular que es detrás de los ojos, como que algo te presiona bien atrás de los ojos, por encima de la frente. Puede dar náuseas y en algunos casos una erupción cutánea, que suele ser lo que nos hace pensar a nosotros que la persona esta puede tener dengue. Tengamos en cuenta que antes el dengue se pensaba en personas que viajaban. Ojo, que del 80%, 85% o más de los casos que tenemos hoy en Argentina son autóctonos, gente que no ha salido del país, que no ha tenido contacto con gente que haya salido del país, son de acá. O sea, por eso decía, el mosquito antes lo veíamos lejos, hoy lo tenemos acá en nuestro medio. Y después está el dengue más grave, que también se lo llama dengue hemorrágico, en donde ya los síntomas son mucho más intensos, la fiebre más alta, los dolores son mucho más fuertes, ya aparecen vómitos, fuertes dolores abdominales, y la característica es la presencia de hemorragia, porque empieza a dañar el endotelio, que es el endotelio es la pared de los vasos sanguíneos, o sea, la pared de las venas, las daña, las lastima, entonces por ahí filtra sangre, y a su vez, encima de eso, altera los factores de coagulación, altera las plaquetas y altera los factores de coagulación. Entonces, ante un pequeño microtraumatismo, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes, empiezan a sangrar las encías, pueden tener sangrado por la nariz, pueden tener pérdida de sangre por materia fecal o por orina. Ese sería el dengue grave o el dengue hemorrágico. Y no lo podemos subestimar tampoco, porque ya ha habido muchos muertos en Argentina. O sea, nosotros creo que teníamos más de 8 la semana pasada, no tengo la autorización de ahora, pero es una enfermedad que en determinadas personas con riesgo, pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades de base, ancianos, niños muy pequeñitos, que puedan tener algún problema de base, ya de por sí esas personas pueden fallecer a causa del dengue. O sea que es algo que debemos actuar. Perfecto. Ahora bien, eso en cuanto a los síntomas, pero ¿cómo actuamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero sería pensar de que este mosquito, que tiene características particulares que te las voy a contar, porque no es igual al mosquito común. Este mosquito que se llama Aedes aegypti, es el que anda circulando por acá. Después hay otro que se llama Aedes albopictus, que también puede transmitirlo. Pero el mosquito Aedes es el único que puede entre nosotros picar a una persona enferma, adquiere el virus, ese virus circula por el mosquito, por la sangre del mosquito, y después llega a las glándulas salivales y de ahí lo transmite a otra persona. Mientras que los otros mosquitos pueden adquirir ese virus, pero como no llega a las glándulas salivales, no lo transmiten. Por eso nosotros hacemos hincapié en el Aedes. Este Aedes tiene la particularidad que es más chiquito de que el mosquito común, el marroncito ese que anda dando vuelta, y es traicionero. Yo digo que es un mosquito traicionero. ¿Por qué? Es silencioso, no emite zumbido, o sea, no te da tiempo a la cachetada esa que nosotros, ¿viste? Cuando estamos durmiendo tratamos de ahuyentarlo. Bueno, tal cual, sí. Mosquito no te avisa, ¿sí? No te avisa. Y encima suele picar en los tobillos o en el codo, no vuela muy alto, o sea, no tiene la posibilidad de volar muy alto. Por lo tanto, anda cerca de nosotros siempre, inclusive no vuela muy lejos. En algunos casos dice que no puede volar más allá de los 400 metros desde donde nace. O sea que por eso es muy importante lo que nosotros hacemos desde nuestras casas. Y a su vez le gusta estar cerca de los peridomicilios o cerca de los hogares, porque tiene la comida fácil, que es el ser humano, digamos, y los animales, sobre todo el ser humano, porque se alimenta de sangre. La que pica al hombre es la hembra.
El macho no. El macho de los mosquitos Aedes se alimenta, es fitófago, es decir, se alimenta de frutas, se alimenta de plantas, pero no pica porque no necesita sangre para alimentarse. Ah, ¿es Pero la sí la hembra la que hembra. pica? No sabía, creí que era el macho y la hembra. No, la hembra. O sea, ¿es No, una la hembra mosquita? pica, exactamente, la hembra pica y el macho en el ciclo del mosquito solo para la reproducción, nada más. O sea, no, Ah, no nos molesta a nosotros el macho ah, bien. de la Aedes. Y vuela muy cerquita del domicilio, o sea, a 400 metros, no más de eso. Por lo tanto, las medidas que nosotros tenemos que hacer es tratar de sacar toda fuente de agua que pueda acumularse en nuestro patio, al frente de nuestras casas, en el sitio baldío del lado, en la calle. No le gusta al mosquito las aguas turbulentas, por eso no lo vamos a encontrar en los ríos, por ejemplo. No, no va a poner huevo en los ríos. No le gustan las aguas turbias, entonces es muy raro que lo encontremos, o casi improbable que lo encontremos en charcos, o en lagunas, o en lugares en donde el agua está sucia. Sino más bien prefiere agua limpia, estancada, y que tenga algún lugar en donde esté protegido más bien de la sombra. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscarlo? Por ejemplo, en las tapitas de gaseosa, siempre decimos, en una superficie tan chiquita como una tapita de gaseosa, una hembra puede poner hasta 50 huevos, o sea que es mucho. Una se reproducen 50, esos 50 se van a reproducir y andan multiplicando. Es una barbaridad. También en los lugares, por ejemplo, en las alcantarillas, o no alcantarillas, sino en las canaletas donde se junta, donde se acumula el agua, en los juguetes de los chicos, esos que quedaron en el patio, en el fondo del verano, que quedaron allá cerca de la pileta, Ay, un autito, por ejemplo, que pueda acumular un poco de agua, es suficiente para que se reproduzca el mosquito. Entonces lo que tenemos que hacer es salir al patio, buscar esos objetos en donde puede estar acumulando agua y vaciarlo. También hay que tener cuidado porque el mosquito, el huevo del dengue, es muy pegajoso. Tiene un color negro y es muy pegajoso, o sea, lo pega a las paredes de los recipientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tiro el agua, pero vuelvo a poner el recipiente como estaba, por ejemplo, un florero o un plato que había, o donde toman agua los animales, el mosquito puede seguir pegado a la pared. Y si después llueve y se vuelve a tapar de agua ese huevo va a eclosionar. Hasta un año puede estar el huevo sin agua y si llueve en algún momento va a eclosionar. la verdad que Entonces no sí o sí sabía eso. necesita de agua, ¿eh? O sea, no sabía, o sea, no solamente sacar el agua, sino limpiar bien el recipiente y más de todo de las esquinas, que no quede nada, o sea, limpiarlo bien. Exactamente, hay que cepillarlos bien, pasarle bien la mano, alguna esponja, porque los huevos quedan adheridos. Y si después llueve o llega a juntarse agua por algún motivo en ese recipiente, el huevo se tapa de agua, pasa a la etapa de larva pasa a la etapa de pupa y de pupa pasa a la etapa de adulto. Por eso es fundamental que nosotros hagamos un recorrido. Sería bueno que entre los barrios, porque cuando hay en un barrio empiezan a haber problemas, entonces que los vecinos de un barrio se junten y digan, bueno, el sábado vamos a tratar de sacar y tirar todo lo que tengamos en nuestro domicilio que no nos sirva, que junte agua, por ejemplo el neumático ese que está en la esquina, hace un año que está en la esquina que alguien tiró una goma, un neumático usado, y ahí esos neumáticos son ideales para que se junte el mosquito porque tienen sombra, tienen una material aislante, acumulan agua a una determinada temperatura, porque encima el mosquito es vivo, digamos, pone en los lugares donde la temperatura no sea muy alta, porque si no también alteraría su ciclo. Entonces, tenemos que hacer eso desde nuestros hogares. Después, cuando Perfecto. el mosquito es adulto y ya empieza a volar, tiene una vida media de 7 días, 8 días, en algunos casos, si las condiciones ambientales son óptimas, puede vivir hasta un mes, como mucho el mosquito, y siempre va a estar cerca nuestro, o sea, no va a volar más allá de las 3 o 4 cuadras de nuestro domicilio. En esos casos del mosquito adulto, ahí sí podría, por ejemplo, los distintos municipios hacer una fumigación masiva dentro de las ciudades para que maten al mosquito adulto. Con eso evitaríamos que el mosquito ponga un huevo. Pero después tenemos todas las otras medidas que nosotros tenemos que hacer desde nuestras casas. ¿Cómo Sí. evitamos que el mosquito llegue a nosotros? Bueno, una de las medidas generales son los métodos de barrera, poner telas mosquiteras en las puertas, en las ventanas. En el caso de bebés chiquitos, los que están en la cuna, en el cochecito, van a la retacería que tienen en el barrio, se compran 2 metros de tul, eso que usaban las mamás antes. Sí. Antes se usaba mucho el tul, ahora ya no se usa más. Lo ponen sobre la cuna o sobre el cochecito y como tienen orificios muy pequeñitos, no afectan la respiración del bebé, o sea, no le va a producir ningún tipo de daño, pero sí van a evitar que el mosquito llegue y que lo pique. Porque acuérdate que en menores de un año el dengue puede ser muy grave. Sí. Después vienen, sí, el uso de elementos que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, los repelentes
de pastillas o de líquidos que se enchufan, ¿sí? Sí, ¿cuáles son mejores? Si bien no son tan peligrosos para la salud del ser humano, Sí. tenemos que tener en cuenta que son a base de productos tóxicos, ¿sí? La mayoría tienen una sustancia que se llama piretroide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? ¿Lo podemos usar? Sí, lo podemos usar porque están avalados, están permitidos, pero se recomienda que esos que son para enchufar, como te digo, en tableta o en líquido, estén a una distancia aproximada de 1,5 metros o sea, de donde está el enchufe a la nariz de quien está durmiendo en esa habitación. O sea, no lo pongamos en el enchufe que está en la mesita de luz, sino que lo pongamos en el enchufe que tenemos al frente, ¿sí? Bien, buen Siempre, dato ese, porque yo no lo sabía tampoco. Tiene que estar lejos de la cabeza de uno, o sea, de donde uno respira, digamos. exactamente, a 1,5 metros de distancia y preferentemente enchufarlo 1 hora y media, por lo menos 1 hora antes de que uno se vaya a dormir, sobre todo si es la habitación del niño. O sea, no es peligroso, pero tenemos que tener estas medidas para evitar posibles intoxicaciones con esta sustancia. Bien, Eso en cuanto a las tabletitas y a los líquidos. Hay unos que duran un mes, que son, digamos, vos lo enchufás y te dura un mes. Entonces, pero eso se puede usar, son muy buenas medidas, pero lejos de nosotros. Y después vienen los famosos espirales que se siguen usando, que uno los ve por ahí que están, que existen, son muy antiguos. Los espirales sí son muy tóxicos porque emanan mucho humo. Entonces, no están permitidos su uso dentro del domicilio. Estos son para ambientes muy abiertos o para el exterior. Por ejemplo, si estamos en un espacio muy, muy grande, lo podemos prender, o bien ventilado, obviamente, tiene que estar bien ventilado, y si no, afuera, cuando estamos en una galería o al aire libre. Para eso se han diseñado los espirales, no para ponerlo en la pieza y acostarse a dormir al lado de la espiral, ¿sí? mira, Porque pero ahí también antes se podemos hacía tener así, el efectos tóxicos. espiral uno lo ponía en la pieza, yo me acuerdo de mi abuela y todo, lo ponía en las piezas y cerraba todo y bueno, con ese humo supuestamente se morían todos los mosquitos, uno también, pero bueno, era Sí, así. exactamente. Pero no es recomendable también para la salud, menos si son personas asmáticas, si tienen broncoespasmo, si tienen algún problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis. Todo eso puede ser muy perjudicial. Yo he tenido casos de jóvenes que han desencadenado una crisis asmática muy severa a consecuencia de uno de estos productos, ¿sí? Inclusive también de los aerosoles, lo que uno tira, ¿eh? Siempre se recomienda que si uno tira algún aerosol en una habitación, después no entrar por lo menos por 1 hora y media, ¿sí? Siempre tienen que leer las precauciones que te dicen ahí, la mayoría de los productos te lo dicen. Y por último, Perdón, el ese tema es un de excelente dato, no entrar después de 1 hora y media. Uno generalmente tira todo y entra inmediatamente, y eso está mal entonces, eso no se debe hacer. Exactamente. Y ojo, que hay muchos productos de estos que te dicen sin olor. Está bárbaro, está genial, no tiene olor, pero no quiere decir que el producto no esté. Entonces, vos tirás el producto, no sentís olor y te vas a la habitación. Y eso puede producir efectos tóxicos. Efectos tóxicos por lo general, bueno, obviamente no suelen ser mortales en la mayoría de los casos, pero sí te pueden producir una irritación de la vía aérea, te puede empezar a gotear la nariz, te empieza a picar la garganta, te puede generar, si tenés algún tipo de alergia, lo que se llama un edema de glotis, que es una inflamación de la vía aérea alta. Eso te puede causar una tos seca, afonía, dificultad para respirar, un broncoespasmo, o sea, tiene sus consecuencias. Por eso que tenemos que tener determinadas precauciones a la hora de usar estos insecticidas, ¿eh? Y Perfecto. como te digo, cuidado con los que son sin olor, porque no quiere decir que el producto no esté, o sea, no lo sentimos, peor todavía, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Y por último, el capítulo de los repelentes, o sea, los que vamos a usar sobre nuestro propio cuerpo, ¿eh? Sí, Nosotros antes estábamos recomendando en los bebés muy pequeñitos, menores de 6 meses, el uso de los derivados de la citronela. La citronela es a base de limón, se saca del limón. Por lo tanto, lo consideramos un producto atóxico, porque el limón obviamente no produce nada, y que tenía su efecto ahuyentando a los mosquitos. En este caso, que tenemos brotes así de dengue, bueno, no los recomendamos tanto, inclusive la Sociedad Argentina de Pediatría por ahí sugiere también el uso de otros productos que son más fuertes, porque la citronela es efectiva, pero hay que estar poniéndola cada hora y media, hay que estar volviéndole a poner al niño, porque si no lo pican los mosquitos. Después sale un producto nuevo, con una droga nueva, de una de las marcas más conocidas de repelente para mosquitos, que es a base de una droga que se llama icaridina, ¿sí? La icaridina también está probada y se puede usar en los niños menores de 6 meses, en los niños a partir de los 6 meses, como un producto apto para el uso humano, ¿sí?
Y después vienen los otros, los que estamos acostumbrados a ver, que vienen distintas marcas, que en ese caso siempre tienen que leer la composición. Para que un producto se pueda usar en el ser humano, tienen que leer atrás, dice DEET, dietil, tiene un nombre así medio raro, que figura DEET, y tienen que tener un porcentaje menor al 30%. Por lo general, los que están en nuestro país, los que yo por lo menos estuve leyendo, rondan los 15, el 17%, no superan los 20%, salvo aquellos que el 20% pueden tener aquellos que son de acción prolongada, que duran un poco más de tiempo. Pero mientras tengan menos del 30%, son aptos para el uso humano. ¿Qué significa esa sigla? ¿Qué significa exactamente? Es un compuesto químico, el compuesto tóxico. Ah, bien, bien. Es el nombre del compuesto tóxico. Del compuesto tóxico. Que nosotros podemos usar en el ser humano, pero siempre que tengan un porcentaje menor al 30%. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Nunca aplicarlo tampoco en ambientes muy cerrados. O sea, eso no estar encerrado en el baño y aplicarse eso, sino también en una habitación, en el ambiente más ventilado que tengan en el hogar. No aplicarlo sobre pieles lastimadas o irritadas. No aplicarlo sobre los ojos, sobre la nariz ni sobre la boca. Y en el caso de los niños más pequeñitos, podemos aplicarlo nosotros los adultos. Nos ponemos en la mano nuestra y le aplicamos al niño en toda la superficie, evitando la zona de los dedos, que es lo que se lleva en la mano a la boca a los chicos y que pueden producir intoxicación. Pero se pueden usar, siempre teniendo esa recomendación. Siempre usar, si uno va a andar afuera, o va a salir a correr, o va a ir al parque a tomar unos mates, preferentemente ropas largas. Lo que pasa es que por ahí el calor nos puede en contra. Totalmente. Pero tenemos que usar alguna ropa mientras más protegida esté, porque el mosquito es muy raro te pique por encima de la ropa, siempre pica en las zonas expuestas. Sí. Y por último, algunas recomendaciones sobre algunos artículos que por ahí se venden, que hay algunas pulseritas ultrasónicas que no han demostrado efectividad, ¿sí? no han demostrado efectividad, que emiten un ultrasonido y que ahuyentan los mosquitos. La verdad que no han mostrado efectividad. Y en el caso de algunas lámparas que vienen con una luz ultravioleta que electrocuta a los bichitos que vienen, mosca, mosquito, todo lo que viene a parar, también se suelen usar en algunos lugares, sobre todo en los comercios, pero tienen la particularidad de que atraen al bicho. O sea, justamente el bicho va ahí porque se siente atraído. Entonces no sirve para poner en una casa o en un domicilio porque los va a atraer. Entonces sirve para ponerlo afuera, pero no adentro, porque justamente lo va a atraer si ese es el mecanismo que tiene. Qué buen dato que diste, Lucas. Claro, no sirve, claro, porque uno lo compra y dice, yo con esto mato todos los mosquitos. No, pero no los tengo que poner adentro de mi casa, porque es peor. Porque eso actúa por contacto. Cuando el mosquito se siente atraído por la luz, toca contacto con la luz, se electrocuta y cae muerto, pero lo trajo antes. Entonces Perfecto. Sirve para afuera, no para adentro, ¿sí? Son algunas cuestiones que muchos estamos acostumbrados a ver y decir, bueno, compro esto porque me siento más protegido, y en realidad todo lo contrario, o sea, no te protege, sino que algunas cosas es peor. Pero bueno, a grandes rasgos son esas todas las cosas que nosotros podemos hacer, desde el descacharreo, que se llama, que es sacar todos los objetos que pueden acumular agua, las barreras en las ventanas, en las puertas y en las cunas y en los cochecitos, el uso de pastillas o líquidos como repelente, el uso de los espirales con precaución y el uso de repelentes en el cuerpo, que ayudan un montón a prevenir y a cortar la cadena, justamente porque nosotros tenemos que evitar que el mosquito nos pique, que pique a otra persona que esté enferma y después nos pique a nosotros, y que el mosquito viva. O sea, nosotros tenemos que erradicar el mosquito. Ese es el mecanismo de donde podemos cortar la cadena de transmisión. Bueno, 1.000.000 de gracias, Lucas. La verdad que explicaste un montón, re bien. La verdad que aprendimos un montón hoy, cosas que yo ni sabía tampoco, y me imagino que el público igual, todo lo que dijiste, que vive cerca, está siempre cerca de donde hay agua, cerca de las personas, que es la hembra y hay que tener cuidado con determinadas cosas. Sí. Doctor, una pregunta. Aquella persona que se recupera del dengue, digamos así, ¿le queda alguna secuela física? Siempre hablamos, por ejemplo, que con el COVID mucha gente ha tenido y sigue teniendo secuelas, digamos, posteriores a su recuperación. ¿Pasa lo mismo con el dengue? Mira, no hay una regla general de que quede con secuelas. Sí, algunas personas que han pasado el dengue, cuando le hacen las entrevistas médicas, suelen quedar con dolores musculares, articulares, con debilidad. La gran mayoría no, porque son cuadros leves. Inclusive, una cosa muy importante, no hay un tratamiento para el dengue. O sea, nosotros tratamos sintomáticamente, o sea, tratamos de bajarle la fiebre, de calmarle el dolor, porque el virus tiene un ciclo, igual que el COVID, no tiene un tratamiento. Entonces,
Entonces, no tenemos un antiviral todavía como para actuar, salvo en casos muy graves del dengue grave, se están probando algunos antivirales. Y tampoco hay vacuna todavía, ¿sí? Se están probando las vacunas, hay una vacuna japonesa, pero el problema es que del dengue hay 4 serotipos, o sea, tenés que hacer la vacuna para los 4, porque no se sabe cuál es el que te va a picar, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, está siendo muy complicada largar una vacuna. Hasta el momento las vacunas que se han publicado tienen una efectividad que no supera el 60%, y es una vacuna que no sería muy útil, porque estamos hablando que la vacuna del COVID tenía una efectividad del 90 y pico por ciento, y una vacuna que se inventó rápido, que surgió rápido. Esta vacuna del dengue hace mucho que la vienen investigando. Hay 2 vacunas, una japonesa y la otra me parece que era europea, no sé si me equivoco, pero por ahí vienen, pero no supera la efectividad del 65%. Correcto. Entonces, del dengue grave, del dengue hemorrágico, bueno, si la persona tiene algunos antecedentes previos, por ahí algunas secuelas pueden quedar, pero no están documentadas, así como en el COVID todavía, cuáles son aquellas secuelas que quedan, pero que es grave, el dengue puede llegar a ser grave, sobre todo cuando tenés dengue 2 veces. Dicen que el dengue, cuando te pica, o sea, tenés dengue una primera vez, lo puedes pasar bastante bien, y si te pica una segunda vez, podés adquirir el dengue hemorrágico. Tenés más riesgo de adquirir el dengue hemorrágico porque ya el anterior te causó ciertos daños en los vasos sanguíneos y en las plaquetas y en los factores de coagulación. Correcto, gracias. Perfecto. 1.000.000 de gracias, Lucas. La verdad, ¿cómo aprendimos? La verdad, un lujo tenerte. Siempre es un placer tenerte a vos, Lucas. Y gracias por todo lo que explicaste del dengue, de cómo se transmite, la prevención y qué se puede hacer. Nos vemos el mes que viene. Podemos hacer mucho. Sí, nos vemos el mes que viene seguramente con el mismo tema o con otro. Gracias, Lucas. Gracias por estar aquí. Saludos. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ahora vamos a un corte y ya volvemos. La información precisa y la música que buscas está acá. Está acá. Sónica Más, un lugar que está hecho para vos. Próximo capítulo. Un programa distinto. Una mirada diferente. Próximo capítulo en Radio Sónica.